Hola, ¿qué tal, jóvenes estudiantes de esta Universidad Autónoma de Baja California Sur, Extensión Ciudad Insurgentes? Soy el ingeniero Edgar Iván Gómez y vamos a explicar un ejercicio de física sobre equilibrio de fuerzas. Bien, este ejercicio tiene ciertas particularidades. A diferencia de los que hemos estado trabajando, este ejercicio tiene dos elementos, dos fuerzas eh, que van en contra, digamos, de las fuerzas que se muestran en la siguiente gráfica. Son son dos pesos diferentes y se necesita resolver el peso de un segundo bloque, en este caso, que existen dos bloques, uno determina un valor ya establecido, pero el otro se desconoce. Entonces, en este ejercicio vamos a determinar varios elementos. Vamos a determinar un tipo de fuerza llamada tensión. Vamos a determinar un tipo de fuerza llamada fuerza natural, ¿sí? Que es la que ejerce un bloque rectangular o un bloque triangular sobre el bloque que le está cayendo el primer peso, ¿verdad? Y vamos a determinar la tercera fuerza, en este caso que es el segundo peso. Una tensión, una fuerza natural y un peso que nos hace falta ahí son los que vamos a determinar. Bien, vamos a dar inicio a este ejercicio. Dice, un bloque de 200 newton descansa sobre un plano inclinado sin fricción. Aquí hay un elemento que menciona, no hay fricción. Es un factor que se considera en algunos problemas de la física. En este lo está omitiendo. No está considerando el factor fricción, así que esto hará el ejercicio un poco más simple de resolver. Dice que tiene una pendiente de 30 grados. El bloque está atado a una cuerda que pasa sobre una polea sin fricción colocada en el extremo superior del plano y va atada a un segundo bloque. ¿Cuál es el peso del segundo bloque si el sistema se encuentra en equilibrio? Bien, vamos a analizar, perdón, moví algo que no tenía que mover. Vamos a analizar la siguiente gráfica. Esta gráfica prácticamente describe el problema totalmente, ¿no? Esta gráfica de aquí. Tenemos un primer peso. Este primer peso ya nos está regalando la información, el ejercicio. Nos dice que es de 200 newton. Es un peso que tiende a ir, obviamente, hacia abajo. Y tenemos un segundo peso que es el que desconocemos, que es este. Este segundo peso no sabemos cuánto es su valor y necesitamos calcularlo a través de algunas ecuaciones de equilibrio o de igualación de fuerzas en X, de fuerzas resultantes en X y de fuerzas resultantes en Y. También nos describe lo siguiente, que está atado a una polea, así que están generando la misma tensión, ¿sí? O está generando la misma tensión de este lado a la de este lado, ¿sí? Y eso mantiene los dos bloques en equilibrio. Nos regala otro dato, nos dice que tiene una inclinación de 30 grados el triángulo en el que está apoyado el primer bloque, el primer peso. Muy bien, vamos a continuar con la lectura del ejercicio. Regresando a la pregunta, ¿cuál es el peso del segundo bloque si el sistema se encuentra en equilibrio? Ahorita lo vamos a determinar. Este segundo peso es el que necesitamos descubrir, ¿sí? Nos propone un plan de trabajo, nos dice, se va a elaborar un bosquejo del problema y se traza el diagrama del cuerpo libre de cada bloque. Luego se aplica la primera condición de equilibrio para cada diagrama para determinar el valor del peso suspendido W2. Aquí maneja el primer peso W1, el segundo peso
W2. Muy bien. Vamos a pasar a la parte de los diagramas. Analicemos el primer diagrama. Si bien se dan cuenta que este diagrama es como aquel ejemplo que les puse donde el diagrama se inclina un poco, esto para facilitar la obtención de resultados de los vectores, ya que si utilizamos el diagrama de forma normal, o sea, con la Y y las X totalmente horizontal y totalmente vertical, las Y totalmente horizontal, las X, tendríamos que obtener dos vectores, ¿sí? Inclinados. Aquí nos está facilitando el ejercicio, inclinando un poquito, ¿sí? El diagrama para que la fuerza N, en este caso, esté totalmente sobre el eje de las Y. Y eso nos dé un valor absoluto en el eje de las Y y no tenemos que multiplicarlo ni por seno ni por coseno, ¿sí? Nos va a facilitar esa parte. Y la tensión totalmente sobre el eje de las X. También nos va a facilitar la obtención de este resultado. El único vector que en este caso está un poco inclinado sería este, el vector con el peso. Este vector en el diagrama sí está inclinado y tenemos que obtener en este caso W1, perdón, W1 en X, que viene siendo este, y W1 en Y, que viene siendo este dato. Con esos dos datos obtenemos el valor de este vector, ¿sí? W1. Pero bueno, analicemos. Este dato ya lo tenemos. Esta información ya la tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a revisar el segundo diagrama. El segundo diagrama está basado en esta información. En esta parte de aquí, permítanme tantito. En toda esta parte de aquí. Si se fijan, aquí hay dos fuerzas nada más. La fuerza de tensión, que es la misma tensión que acá, y el peso. El peso número 2, que desconocemos cuál es el peso, pero este peso mantiene en equilibrio las dos losas que aparecen aquí. El diagrama que les corresponde sería este. Solamente hay dos fuerzas. Una fuerza que apunta hacia arriba, que es la tensión, y una fuerza que apunta hacia abajo, que es el peso número 2. Totalmente sobre el eje de las Y, en este caso positivas, y negativas. Muy bien. Ya tenemos los dos diagramas, ya vemos las trayectorias de la fuerza en N, de la fuerza de tensión en el primer diagrama, la fuerza de tensión en el segundo diagrama y el peso en el segundo diagrama, ¿no? Bien, vamos a ver el acomodo de esta información en la tabla siguiente. Acuérdense que son 3 pasos para resolver este tipo de ejercicios de equilibrio. El primero es la obtención del diagrama. El segundo paso es completar la tabla de los elementos de las fuerzas, de los componentes en X y componentes en Y. Y el tercer paso, que viene siendo la parte operacional, los problemas algebraicos que se necesitan hacer para dar con los datos de fuerza de cada uno de estos elementos de la tabla. El primer elemento de tensión no sabemos cuál es su valor. El segundo elemento, en este caso de fuerza, que es fuerza natural, tampoco lo conocemos. Y W1, este sí lo conocemos. Aquí nos está indicando que tiene un valor de 200 newton. Aquí ya nos regaló este dato.
Con respecto al ángulo en X, estas fuerzas en este diagrama, la tensión con respecto en X tiene 0 grados. La fuerza N con respecto en X tiene 90 grados. Es un ángulo recto. Y la fuerza, perdón, la fuerza, en este caso denominada peso, ¿sí? Con respecto a X, que viene siendo este eje, tiene un ángulo de 60 grados con respecto al eje de las X. Ahora, componentes en X y componentes en Y. Vamos a analizar lo siguiente. La tensión, bueno, voy a tratar de utilizar otro color. Esta tensión es equivalente a esta tensión, dado que están sobre el mismo cable. Por eso, aquí en la tabla te está diciendo que al obtener la tensión de X, que viene siendo esta, ¿sí? Obtienes la tensión total. Y si obtienes la tensión total, también obtienes el peso, porque esta tensión, que viene siendo esta de aquí, es la misma que la tensión de acá. Y esta tensión es una fuerza que está hacia arriba, es equivalente a la fuerza que está ejerciendo para levantar este bloque de peso que está aquí. Entonces, tensión es igual a peso, ¿sí? Están en equilibrio. Por eso, en este ejercicio, la tensión de aquí es equivalente a la tensión de acá y la tensión de acá es equivalente al peso de acá, ¿sí? Muy bien. Esta parte así se va a indicar, pero la vamos a dejar pendiente a la hora de hacer la sumatoria. Ahorita les voy a explicar en qué nos vamos a quedar pendientes con esto, ¿sí? La fuerza natural, en este caso N con respecto a X, es 0. ¿Por qué? Porque N solamente apunta al eje de las Y. Así que con respecto a X no tiene ningún valor. Y W1X, que viene siendo, vamos a cambiar de color, este de aquí, para calcularlo, pues tenemos que calcular los 200 newton que tiene de peso esta losa y multiplicarlo por coseno de 60. Y son menos 200 porque es una fuerza que va hacia abajo. Es una fuerza que va hacia abajo y por eso se indica como negativa. Ya tenemos todos los componentes en X del primer diagrama. Ahora vamos por todos los componentes en Y de este primer diagrama. La tensión en Y con respecto a Y, pues este vector no está totalmente horizontal, totalmente en el eje de las X, no está sobre el eje de las Y, así que esta tensión es equivalente a 0. El valor de la fuerza N, la fuerza natural, está sobre el eje totalmente de las Y, así que su valor es absoluto. Aquí lo que valga NY es el valor total de N, por eso acá es valor de 0, porque no tiene valores en X. Como decíamos que el único vector inclinado es este, el peso 1, este vector, por eso aquí ya pusimos cómo determinar el valor del peso 1 con respecto a X y aquí el peso 1 con respecto a Y es igual menos 200 newton porque también apunta hacia abajo en el eje de las Y. Primero apuntaba de forma negativa en el eje de las X, ¿sí? Apunta de forma negativa en el eje de las X y apunta hacia abajo en el eje de las Y, así que es totalmente negativo, por eso le ponemos menos 200n por seno de 60. ¿Sí? Como este es el único vector en diagonal, pues tenemos que determinar el valor, ¿sí?
Aquí está con respecto a X es negativo y con respecto a Y también es negativo. Muy bien. Acuérdense que yo ya tengo dado el valor de W. Aquí yo ya sé cuánto vale, ¿sí? Pero necesito estos elementos, estos valores, para hacer que las sumatorias. Sin estos elementos no puedo hacer las sumatorias, por eso los vuelvo a colocar aquí, ¿sale? Si yo los omito, porque digo, ya tengo este valor, pues sí, pero necesito ver el origen de algunos valores para poder hacer la sumatoria, si no, no me va a salir el ejercicio, ¿sí? Bueno, vamos con la sumatoria. Decimos que la sumatoria de todas las fuerzas en X tiene que ser equivalente a 0, ¿sí? Y una sumatoria de fuerzas en X, pues tenemos dos valores, el valor de la tensión y este valor. Vamos a colocarlo de este lado. Muy bien. Vamos a revisar entonces que la sumatoria de fuerzas en X, según la tabla que ya tenemos, es T. Primero ponemos el valor positivo identificado en los componentes de X, menos 200 Newton por coseno de 60. Y esto es igual a 0. Y en esta igualdad vamos a utilizar esta parte de aquí para pasarla del otro lado del igual y que cambie el signo de negativo a positivo. Y de esa manera también tendríamos despejada la fuerza T o la literal de la letra T de la tensión. Sería T igual a, perdón, aquí me equivoqué, T igual a 200 Newton por coseno de 60. Y esto, utilizando la calculadora, coseno de 60 es igual, vamos a moverlo para acá, a 200 Newton, ¿sí? Coseno de 60 es equivalente a 0.5 y esto es igual a 100. ¿100 qué? 100 Newton. Ya tenemos un primer valor de la fuerza de tensión del diagrama. Y tenemos acá en la sumatoria de Y, de los componentes de Y, en este caso es N, que es la fuerza natural, y este elemento de acá. Y sería N, siempre empezamos con el valor positivo, menos 200 Newton déjenme utilizar el borrador para quitar esto, menos 200 Newton por seno de 60. Y esto es igual a 0. Entonces vamos a ocupar despejar la n también y vamos a pasar esta información, estos datos de la ecuación al otro lado de la igualdad y quedaría n es igual a 200 Newton por seno de 60 grados.
Y esto es igual, si usamos la calculadora, seno de 60 es equivalente a 0.866 y sería 200 newton por el valor de seno de 60 grados, que es 0.866. Y esto es igual a 173.2 newton. Como verán, ya obtuvimos el valor de la fuerza de tensión y de la fuerza natural. Con esto ya estamos resolviendo lo que nos pide, lo que nos indica el ejercicio, ¿sí? Porque ahorita lo vamos a determinar en la tabla. Miren, la fuerza natural nos dio como resultado 173.2 newton. Y la fuerza de tensión nos dio como resultado 100 newton, ¿no? Bueno, acá está este dato que nos faltaba, 100 newton. Y aquí tensión es igual a 100 newton. Ya tenemos los tres resultados. Recordándoles la parte de acá que, bueno, voy a utilizar recordándoles que la tensión que se genera de aquí a acá, ¿sí?, está compartida porque están atados a la misma cuerda, ¿sí? Entonces, estos 100 newtons que tiene de tensión son los que está ejerciendo este peso de aquí, ¿sí? Por eso, el peso de aquí es equivalente en tensión que se está generando de aquí hacia acá, ¿sí? Por eso acá en la tabla le pusimos que la tensión era igual al peso, por el resultado de nuestro diagrama 2. Así que, conforme el diagrama 2, la tensión es equivalente al peso, y el peso, pues obviamente, serían 100 newton. Así que ya tenemos la tensión, la fuerza natural y el peso. Obviamente este peso nos lo regaló el ejercicio. Con esto ya explicamos que la tensión que se ejerce esta parte, obviamente, pues, como están compartiendo una misma cuerda, este peso es equivalente a la tensión, que viene siendo el peso de este bloque, está generando la misma tensión hacia arriba, ¿no? Así que su peso es equivalente en tensión, y como ya obtuvimos la tensión, sabemos que son 100 newton. Muy bien. Aquí nos dice, ¿cuál es el peso del segundo bloque? 100 newton, ahí está. Muy bien, jóvenes, espero que les haya gustado este ejercicio utilizando un pizarrón virtual. Sabemos que existen algunas dudas, algunas preguntas. Esperamos que podamos resolverlas o atenderlas todas durante las sesiones de clase, durante las clases ahí en el aula. Así que estaré
esperando con gusto cualquier duda que